tal, jóvenes? Buenos días, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema que compete a la asignatura de inglés. Un tema que, de acuerdo a observaciones que se realizaron, creo que no quedó entendido en su totalidad. Entonces la intención es tratar de explicar para que quede comprendido por la mayoría. El tema es comparación de igualdad. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Recordemos que estamos hablando del tema de los adjetivos calificativos, donde los adjetivos calificativos van a ser o son cualidades que se le atribuyen a algo, alguna cosa, algún objeto, alguna persona, algún animal, etc. Cualidades de las cosas. Pero ahora vamos a comparar una cualidad de dos cosas, tanto en su parte afirmativa, es decir, cuando vamos a dar a entender que esas dos cosas son parecidas o iguales, similares en cuanto a ese calificativo. Y en su parte negativa, cuando nos vamos a referir a que esas dos cosas no son parecidas o no son iguales en base a ese adjetivo calificativo. Entonces, vamos a tratar de explicar cómo es la construcción de oraciones, la gramática, tanto para la parte negativa como para la parte positiva. Y vamos a comenzar entonces por las afirmaciones. ¿Cuál va a ser la estructura general de todas las oraciones? La estructura, bueno, es la siguiente. Siempre va a haber un subject, se conoce en el inglés como un sujeto, un inicio de la oración. ¿De quién estamos hablando? Donde va a estar incluida la primera cosa que vamos a comparar. Recuerden que estamos comparando dos objetos, dos cosas. Dentro del sujeto entonces vamos a tener a esa primera cosa. Enseguida siempre va a ir el verbo to be, que es ser o estar. Y recordemos que el verbo to be debe de ir conjugado de acuerdo al pronombre personal del que estemos hablando. Y de acuerdo a los pronombres personal, bueno, se va a conjugar en am, is o are. Esto depende, repito, de quién estemos hablando. Posteriormente, para hacer la comparación, siempre vamos a poner la palabra us o a en español. Siempre va a ir esto. Esta palabrita siempre va a ir entonces. Enseguida vamos a colocar el adjetivo, la cualidad de la cual estemos hablando. Que estos, pues ya hemos visto una gran infinidad de adjetivos calificativos. Posteriormente, nuevamente, vamos a colocar la palabra us. Y para terminar, vamos a colocar lo que en inglés se conoce como un complemento. El complemento de la oración. Y en este complemento vamos a tener la otra cosa que estamos comparando. Algo es el adjetivo, tan bonito como la otra cosa. Entonces, aquí tenemos la primera cosa, el verbo to be, siempre va. La primera cosa, el verbo to be. Esta palabrita siempre va, siempre hay que ponerla as. Aquí vamos a poner el adjetivo, enseguida la otra palabra as, y enseguida el complemento, la otra cosa que vamos a comparar. Vamos a hacer unos ejemplos. Ejemplo. Tenemos que utilizar entonces
un adjetivo. ¿Qué adjetivo voy a utilizar? Yo voy a utilizar el adjetivo nice, que significa bonito. Y voy a comparar dos sillas. Se me ocurren dos sillas. Sillas, entonces, se escribe chair, de silla. Voy a decir entonces que una silla o la silla es más bonita que otra silla. Entonces, vamos a poner la primera parte de la oración. Voy a hablar de mi silla, entonces voy a poner my chair. Mi silla es la primera parte del sujeto. Después vamos a colocar el verbo to be. ¿De quién estamos hablando? De la silla, ¿verdad? Si estamos hablando de la silla, entonces, ¿qué conjugación le corresponde de acuerdo al verbo to be? Le corresponde am, is o are. Como estamos hablando de una cosa, es el pronombre is, una cosa, esto. Y si es it, entonces le corresponde la conjugación is. Por lo cual, entonces, la conjugación del verbo to be sería is. My chair is. ¿Qué es? Mi silla es. Dijimos que siempre va esta palabra. Es tan. Mi silla es tan. ¿Tan qué? Vamos a poner el adjetivo. ¿Qué calificativo queríamos utilizar? Nice. Mi silla es tan bonita. Y después, ¿qué dijimos que vamos a poner? Nuevamente, of. Mi silla es tan bonita como. ¿Cómo qué? Como la tuya. Como yours. El pronombre, un pronombre posesivo. Entonces, veamos de nuevamente la construcción. De manera general, vamos a poner un sujeto donde vamos a incluir la primera cosa que estamos comparando. ¿De qué estamos hablando aquí? De sillas, de dos sillas. Mi silla, el primer sujeto, encontramos, en el sujeto, perdón, encontramos la primera cosa, después el verbo to be, con su conjugación correcta, de acuerdo a lo que estemos hablando, como estamos hablando de esta silla, entonces es is, después esta palabra siempre va, as, el adjetivo, que es nice, esta palabra también siempre va, os, y el complemento, donde el complemento vamos a tener implícito la segunda cosa que estemos comparando. La traducción entonces aquí sería al español, mi silla es tan bonita como la tuya. Mi silla, ¿y cuál? La otra silla que es de otra persona. Estamos comparando entonces dos sillas y estamos estableciendo la parte afirmativa, que las dos sillas son parecidas, ¿verdad? Mi silla es tan bonita como la tuya. Vamos a hacer otra oración. Vamos a comparar ahora. Vamos a borrar esta y vamos a tratar de escribir otra. Vamos a utilizar el adjetivo loud. Loud significa ruidoso. ¿Qué cosas vamos a comparar? Yo voy a comparar car.
que es un auto o un carro. La primera parte de la oración, el sujeto. The car, el carro. Estamos hablando de qué cosa? De un carro. Por ejemplo, y si estamos hablando de un carro, le corresponde qué conjugación de acuerdo al verbo to be. Le corresponde también is. My car is. Dijimos que esta palabra siempre va. Mi carro es tan. ¿Tan qué cosa? El adjetivo love. Mi carro es tan ruidoso como, nuevamente la palabra os. Mi carro es tan ruidoso como, y nuevamente vamos a poner yours, como el tuyo. ¿Qué estamos comparando entonces? Dos carros. ¿Con qué adjetivo? Ruidoso. Estamos dando a entender que los dos carros son parecidos de ruidoso. La traducción al español entonces sería: mi carro es tan ruidoso como el tuyo. Y nuevamente, si analizamos, estamos utilizando la misma estructura. Un sujeto donde va implícito la primera cosa que comparamos, el verbo to be con la terminación correcta, de acuerdo al pronombre del cual estemos hablando. La palabra a siempre va, el adjetivo, la palabra os siempre va, y la otra parte del enunciado donde tenemos implícito nuevamente la segunda cosa que estamos comparando. El carro es tan ruidoso como el tuyo.